Mis hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesús. Qué bueno poder reunirnos a través de esta plataforma para poder juntos estudiar la bendita palabra de nuestro buen Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para pedir dirección del cielo para que nos enseñe en esta noche su palabra. Oremos, por favor. Glorioso Padre, Padre eterno, Creador del cielo y la tierra, tú eres Dios, tú eres Señor. Tú eres el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Tú eres nuestro Dios verdadero. Tú eres nuestro Padre celestial. Tú eres el Señor de señores. Tú eres nuestro Dios. No hay Dios fuera de ti. Tú eres el eterno Padre. En esta noche, Padre, permítanos meditar en tu palabra y tener el gozo y el privilegio de estudiar tu bendita palabra. Habla a tu pueblo, Señor. Vivifícanos con tu palabra, que tu palabra, Señor, nos ilumine, nos enseñe, nos guíe, Señor, para crecer en la gracia y el conocimiento tuyo. Te pido, Padre, que me des sabiduría, ciencia, para anunciar y predicar tu palabra, a fin de que tu palabra corra a través de mi boca y lo anuncie según la gracia que tú das, Padre. Permítame, Señor, comunicar estas verdades para que tu pueblo comprenda y entienda, Señor, que tú nos has dado, Padre, mandamientos que no podemos olvidar ni dejar. Permítanos, Padre, estudiar el tema cómo crecer espiritualmente, para que cada cristiano pueda saber que ahora para crecer espiritualmente no se dan, Señor, por circunstancias, sino que hay, Padre, principios, Padre, que tú has ordenado para que a través de ella crezcamos en la gracia tuya. Úsame, Padre, dame sabiduría, ciencia para predicar. Te pido esta gracia en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Muy bien, mis hermanos, estamos estudiando el tema cómo crecer espiritualmente. Cómo crecer espiritualmente. Para ello vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, 18. Dice la palabra del Señor, 3:18 de Segunda de Pedro, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Muy bien, hermanos. La semana pasada les decía que para crecer espiritualmente, todo empieza con tu nacimiento espiritual. Si una persona no ha nacido de Dios, hermano, nunca podrá crecer, nunca podrá deleitarse en las cosas de Dios. Una persona que no nace, hermano, no tiene ningún deseo espiritual. No es que simplemente está andando mal, no es que simplemente está andando en la carne, no es que simplemente la persona en verdad no entiende las cosas de Dios. No, es que no ha nacido de Dios. Porque cuando alguien ha nacido, va a crecer espiritualmente. La palabra de Dios nos hace ver, hermano, que cuando uno, dice la palabra, cuando ha sido sembrado en buena tierra la semilla, dice que dará fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Eso quiere decir que un cristiano, un hijo de Dios, va a crecer, va a tener frutos de su nacimiento espiritual. Si no hemos nacido de nuevo, no podremos crecer, no podremos avanzar en la vida cristiana, no estaremos, como dicen, ¿verdad?, creciendo en este camino, porque no he nacido de nuevo. Pero si he nacido de nuevo, entonces usted va a empezar a crecer, usted va a ser mejor cristiano, mejor cristiana, usted va a dar testimonio de que la obra que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario es una realidad. El apóstol Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Y nunca, hermano, la gracia de Dios es en vano. Una persona que verdaderamente ha nacido de Dios va a deleitarse en los caminos de Dios y va a ser un discípulo obediente a su palabra. Si usted, amigo, amiga, supuestamente hermano, hermana, escúchame,
Si tú no has nacido, no le conoces a Dios. No es que no tienes ganas de servir a Dios. No es que no estés de acuerdo con tal pastor o tal iglesia. La verdad es que tú no has nacido de Dios. Porque si hubieras nacido de Dios, crecerías en la palabra, en el conocimiento y en la gracia de Dios. Dios, cuando salva, hermanos, da crecimiento. Y así que la primera cosa para que alguien crezca en los caminos de Dios, tiene que haber nacido de nuevo. Si no ha nacido, la Biblia dice, no puede entrar en el reino de Dios. Si todavía no estás en el reino de Dios, usted no puede ni siquiera entender las cosas espirituales. Usted no podrá vivir en este camino. Y por ello le digo que se haga un autoexamen y diga, ¿en verdad tú le conoces a Dios? Y si le conoces a Dios, te dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te mando. La segunda cosa, hermanos, que tenemos que aprender para crecer es que si uno ha nacido de Dios, ahora necesitamos entender que la palabra de Dios, hermanos, es la leche espiritual que todos necesitamos para crecer. Sin ella es imposible. Usted, hermano, hermana, si ha nacido de Dios, ahora usted tiene que entender que Dios te ha dado su palabra para que crezcas espiritualmente. En el 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2 dice la palabra del Señor. Podemos ver con claridad que nos dice que es necesario que usted tome de esta leche espiritual. Un cristiano, una cristiana que no se alimente de la palabra de Dios, hermano, ¿cómo en verdad puede crecer? Por ello te digo, cuando uno nace de nuevo, hermano, ahora usted va a desear la leche espiritual, aprender los caminos de Dios para ponerlos en práctica, en obediencia al mandato de Dios. Pero si no, la palabra de Dios no tendrá importancia en tu vida. La palabra de Dios será un libro para el domingo y nada más, porque usted todavía no ha nacido de Dios. Porque un bebé cuando nace, ¿qué es lo que quiere? Quiere leche, quiere tomar su leche. Así también un cristiano que ha nacido de nuevo va a desear la leche espiritual. Y mira lo que dice la palabra. Capítulo 2, versículos 1 al 2 dice, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Algunas veces pasan por nuestras casas unas señoras que venden leche. Esa leche no es pura, esa leche tiene agua. Entonces eso es una leche adulterada. Pero la leche que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios, es una leche no adulterada. Y con ella vas a crecer. Hermano, hermana, Dios no te ha dado este libro de adorno. Este es tu alimento espiritual. Mateo 4:4 nos recuerda cuando el Señor fue tentado, le recuerda, hermanos, que a todos nosotros que nuestro alimento espiritual es la palabra del Señor. Dice la palabra en el Mateo capítulo 4:4, dice la escritura. Mateo 4:4 dice la palabra del Señor. Bien claro nos dice la palabra de nuestro buen Dios. Él respondió y dijo, escrito está, escrito está, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está diciendo?
Usted no podrá, si usted ha nacido de Dios, no podrás vivir sin la palabra de Dios. No puedes vivir sin la palabra de Dios. El cristiano, el discípulo de Cristo, ahora va a meditar en ella. Ahora ella va a ser tu alimento espiritual para que usted crezca en este camino, crezcas en este reino. Pero sin la palabra, hermano, usted no podrá, como dice, crecer, hermanos, porque este es la leche espiritual que Dios ha dado a los que han nacido de nuevo. Por ello es que una persona que no ha nacido de nuevo no va a estar en la palabra. ¿Cómo usted puede decir que es un cristiano, una cristiana, y usted no está en la palabra de Dios? ¿Cómo usted puede decir que ha nacido de nuevo y usted no se deleite en la palabra de Dios? ¿Cómo usted puede decir que verdad le conoce a Dios y usted ni siquiera le da importancia a la palabra de Dios? La palabra de Dios solo es para el domingo, limpia y así sacas el polvo para agarrar tu Biblia para el domingo, pero todas las semanas usted no la lee, usted no la estudia, usted no se alimenta. Entonces, el Señor te dice, este es nuestro alimento. Un discípulo de Cristo sabe que ella es su alimento espiritual para que usted se alimente, hermanos, y crezca en este camino. Sin la palabra, hermano, no podrás crecer. No podrás avanzar, usted no puede. Por ello es que usted tiene que analizarse. ¿Por qué no deseo esta leche espiritual? ¿Por qué no tengo hambre de esta leche? ¿Por qué no quiero esta leche en mi vida? ¿Por qué no me sacio de esta leche espiritual? Algo tiene que haber pasado, o es que usted no le conoce, o que usted está rebelde con Dios. Usted le está desobedeciendo al Señor. Una escritura dice en el libro de Juan capítulo 5, 39, dice: escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. El Señor quiere que usted aprenda, hermanos, a alimentarse de ella, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, las coyunturas, el espíritu, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted me dice que es cristiano, usted me dice que es cristiana, y usted no se alimenta de ella. Quiero decirle con mucha tristeza que usted se está engañando a sí mismo. Que usted se está engañando a sí mismo. Porque si usted menosprecia su palabra y usted no se alimenta de ella, está dando una evidencia de que usted no ha nacido de Dios. Pero pastor, sí, yo he nacido de Dios. Entonces usted necesita arrepentirse y decirle: Señor, perdóname porque yo no estoy en la palabra. Puedo leer otros libros, puedo hacer muchas cosas, puedo dedicarme a tantas cosas, pero no tengo una dieta regular de la palabra de Dios. ¿Cómo vas a crecer si Dios ha dicho: desea como niño recién nacido la leche espiritual para que por ella crezcáis, para que puedas crecer? La palabra de Dios, hermanos, es nuestro alimento espiritual. Sin ella es imposible, hermanos, que una persona pueda crecer. ¿Sabes qué? Porque esto va en consecuencia de mi nacimiento espiritual. Cuando uno nace, tiene ahora un hambre. En el nacimiento físico, el niño quiere su leche. En el nacimiento espiritual, el niño espiritual va a querer este alimento, y no solo un día, todos los días de su vida. Se va a alimentar de esta leche espiritual, hermanos. Dice en el libro de Efesios capítulo 4, dice que ya no seamos niños, que crezcamos, dice la palabra del Señor, niño. La palabra en Efesios capítulo 4, versículo 14, dice la palabra del Señor: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
que es Cristo. Crezcamos, dice el Señor. Ya no seas un niño fluctuante, llevado por todo viento de doctrina, sino dice, crezca, crezca. Nuestra vida en Cristo no es simplemente me quedo ahí, debo crecer, y para crecer necesito la leche espiritual. Es por eso que cada culto que tenemos que reunirnos, hermanos, es para alimentarnos de la leche espiritual. No es para escuchar al pastor, no es simplemente una cosa, como dice, religiosa, es para poder alimentarnos más de la palabra del Señor, porque Dios tiene un mensaje, una leche preparada para usted, para el momento. Él no te quiere dar la leche de ayer, hoy te quiere dar una leche y mañana otra leche para que usted crezca en este camino. Escucha, hermano, todo empieza con tu nacimiento. Un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, un discípulo de Cristo, se alimenta de la palabra de Dios porque sabe que sin ella no puede vivir, no puedes vivir. Tú no puedes decir que eres cristiano, tú no puedes decir que eres cristiana y no estés alimentándote de la palabra del Señor. Pastor, pero yo no sé leer la Biblia, yo no puedo leerlo. Bueno, te comprendo, pero ¿sabes qué? Siempre va a haber un deseo de querer escuchar la voz de Dios. Usted va a querer. ¿Sabes? Yo tenía, hermanos, una tía que me hacía leer la palabra porque quería saber qué decía la palabra del Señor. Hoy hay audios para que usted pueda poner en su tiempo de devocional y escuche la voz de Dios. Usted puede aprender, como dice, una radio o su celular y puede escuchar la Biblia hablada. Entonces no necesitas tú leerlo, escuchas lo que otro te lee. Cuando uno quiere alimentarse, no tiene excusa, no tiene excusa. Hermana, hermano, necesitas alimentarte de la palabra para que crezcas espiritualmente. Si usted está, como dice, cualquier cosa le da como importancia y no se alimenta de la palabra, hagas una pregunta. ¿Has nacido de Dios? ¿Le conoces a Dios? ¿Cuál es tu evidencia? ¿Cómo evidencias que le conoces? Si tú no quieres comer su palabra, si tú no te interesa su palabra, ¿cómo evidencias que has nacido de Dios? ¿Cómo evidencias que en verdad eres una nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Cómo evidencias que en verdad tú eres de Él? Y no quieres tomar la leche que Dios ha preparado para nosotros. Y esta leche es leche celestial, leche divina, leche que, hermanos, alimenta toda nuestra alma, nuestro espíritu. Es la que nos da la fuerza para seguir adelante y crecer en este camino. Hermanos, miren lo que dice David. David entendió, hermanos, que la palabra no podía ser dejada a un lado. Y eso lo vamos a ver, hermanos, en las Escrituras de una manera clara y precisa para que no olvidemos, hermanos, estas verdades. Miren lo que dice en el Salmo 119, 148. Hermanos, David, hermanos, lo hacía. Él se deleitaba. Y mira, hermanos, ¿qué dice él en el Salmo 119, por favor, 148, el Salmo 119, 48. Y quisiera en esta noche, hermanos, dejarte principios y en la próxima semana continuar, porque yo te digo una cosa, hermano, si en verdad vamos a crecer espiritualmente y usted no está acá y usted no se deleita, usted solamente espera un culto para alimentarse y usted no lo hace en casa, solo me evidencia dos cosas. No has nacido de Dios o le estás desobedeciendo a Dios y necesitas arrepentirte, porque si tú eres su hijo, el Señor te va a disciplinar. El Señor te va a disciplinar porque Dios dice al que toma por hijo, le disciplina. ¿Y por qué te disciplina? Porque te ama.
Él no va a permitir que tú seas un hijo desobediente. ¿Me entiendes? La palabra de Dios no es una opción para mí, hermanos, es un mandato la palabra de Dios. Mira lo que sucedía con David. Mira lo que dice la palabra del Señor. Salmos 119, 148 dice la palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Se anticiparon a las vigilias de la noche, dice, ¿para qué? Dice, meditar en tus estatutos. La primera vigilia empezaba de 6 a 9. La segunda vigilia empezaba de 9 a 12 de la noche. La tercera vigilia era de 12 a 3 de la mañana y la cuarta vigilia era de las 3 de la tarde hasta las 6 de la mañana. De las 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Hermanos, y David dice, se anticipó a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Hermanos, el Hijo de Dios debe meditar en la palabra de Dios. Y meditar no quiere decir, hermano, que simplemente le doy una ojeada, sino que en verdad usted guarde eso en su corazón y con ella todo el día usted esté consciente lo que Dios ha dicho. Me agrada cuando mi esposa viene y me dice, amor, he escuchado esto en el predicador y decía esto, y verdad, estoy considerando y pensando qué importante es que entendamos esta verdad. Muchas veces no vemos estas cosas, y eso es meditar. Meditar es estar pensando en lo que Dios ha dicho, en saber de que si uno no lo está haciendo, está desobedeciendo al Señor, y si usted no está practicando los valores de Dios, usted, hermano, está desobedeciendo a Dios. ¿O es que no le conoces? No es una opción para nosotros. Un verdadero hijo de Dios va a estar en la palabra de Dios, va a crecer en la palabra de Dios. ¿Cómo puedes decir que eres cristiano o cristiana si este libro no tiene importancia en tu vida? O estás rebelde contra Dios y Dios tendrá que disciplinarte. Si no te arrepientes, el Señor te va a disciplinar, porque el cristiano debe meditar en su palabra. Tiene que apartar un tiempo, hermano, usted para poder estudiar la palabra de Dios. Sin ella, usted no va a crecer. Porque esto es un resultado de mi nacimiento espiritual. Memorice las escrituras para que usted medite en ella. Porque si uno no memoriza, ¿cómo puede meditar en los mandamientos de Dios? Hermano, usted tiene que memorizar las escrituras. Un versículo, hermanos, para que usted pueda meditar en ese versículo y saber que Dios tiene algo para usted y que usted debe atender a eso, porque ello le va a librar en este camino. Lastimosamente, hermano, muchos religiosos hay dentro de la iglesia. Lastimosamente, hermanos, muchos proclaman que son cristianos, pero la palabra de Dios no es una realidad en su vida. Yo te digo en el nombre de Jesús, esa sangre que Cristo ha derramado ha hecho posible que yo nazca de nuevo. Ha hecho posible que todos aquellos que han creído de todo corazón hayan nacido de nuevo. Y por ese nacimiento, ahora usted debe deleitarse, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Y si usted no tiene ningún deseo de la palabra de Dios, no es que usted, hermano, diga no entiendo. No es que usted diga simplemente, hermano, es que no tengo ganas, me da pereza. No. ¿Sabes por qué no tienes deseo? Puede ser porque no has nacido de Dios. O es que, hermano, simplemente como no te estás alimentando constantemente de la palabra de Dios, te estás debilitando. Porque, hermano, un cristiano fuerte, un cristiano robusto, un cristiano que se deleita en la palabra de Dios, va a empezar a andar de victoria en victoria, no por su fuerza, sino porque el poder de Dios está en tu vida. ¿Me escucha? La palabra de Dios, hermano, es el alimento de nosotros. No solo de pan va a vivir el hombre. ¿Has entendido eso? ¿Has entendido lo que dice Dios? No solo de pan vivirá el hombre, no solo de comida física, sino dice de comida material, sino dice no de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sin ella,
usted, hermano, hermana, usted va a estar débil. Y muy pronto el pecado va a ser en usted su nido. Muy pronto, hermanos, el pecado apagará todo deseo espiritual de ti. ¿Y sabes por qué? Una razón es porque usted está desobedeciendo al Señor. Porque si usted le conocería a Él, hermano, usted tendría que tomar en cuenta esto. Porque que el nacido de Dios busca alimentarse de ella. Por ello, si usted le tiene que jalar la oreja para decir, ven, congrégate, ven a la casa de Dios, hazte una pregunta, ¿por qué? ¿Tú crees que vienes a escuchar a un hombre? ¿Tú crees que vienes a escucharme a mí? Yo solo soy un portavoz de lo que Dios ha enseñado. Y los que conocen a Dios van a deleitarse, van a decir, Dios, necesito comer el pan espiritual. Este es el pan espiritual del cristiano. Este es nuestro alimento espiritual. Sin ella no se puede crecer. Y esto, hermano, viene en consecuencia de mi nacimiento espiritual. Si no has nacido de nuevo, no tendrás deseo de Dios. Y si tú dices, pastor, pero sí, yo nací de Dios, yo he confiado en Jesús de verdad, me he arrepentido, pero me doy cuenta que ahora estoy desobedeciéndole y hoy me arrepiento, hoy pido perdón a Dios de haber dejado este alimento en mi vida, dando importancia a todo y no me alimento de la palabra del Señor. Entonces eso demuestra que verdad te das cuenta que has pecado contra Dios, que has desobedecido a Dios, que en verdad tú eres un rebelde y que necesitas humillarte y decirle, Señor, perdóname porque he dejado tu palabra. Tú has dicho que no vivirá solamente de pan el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. David dice, me anticipé al alba. Hermanos, él de madrugada leía la palabra. De seguro algunos no pueden hacerlo de esa manera. Pero sabes, cuando uno tiene un deseo de Dios, usted quiere alimentarse. No importa en qué momento del día lo vas a hacer, pero usted va a querer alimentarse de ella, porque esto es, hermano, el alimento, la leche espiritual que tu vida necesita para vivir, hermanos, en este camino. La palabra de Dios nos dice en el Salmos 1, por favor, en el Salmos 1, mira lo que dice. Hermanos, ¿qué sucede cuando una persona en verdad empieza a deleitarse en la palabra del Señor? ¿Qué va a suceder con una vida que se está alimentando de la palabra de Dios? Mira lo que dice. En el versículo 2 dice, capítulo 1, versículo 2 de Salmos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Repito, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Hermano mío, este libro hace que seas tú un árbol firme, fuerte. Será, dice, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da, dice, a su tiempo su fruto, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y hemos aprendido que prosperar es avanzar. No es que tengas más dinero. El dinero lo puedes conseguir y también lo puedes perder. Pero lo que Dios está diciendo es que avanzará tu vida, crecerás espiritualmente y todas las cosas van a empezar a avanzar y usted está prosperando por la palabra del Señor. No es una circunstancia de que usted ha crecido en su carácter, que usted es ahora una mejor persona, un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo. No es una circunstancia, es producto de que usted está creciendo en la gracia de Dios. Sin ella usted no puede crecer. ¿Qué dice aquí el salmista? Dice, sino que en su ley dice, medita de día y de noche. Y dice, es su delicia.
crece de día, hermano, dice, se alimenta, medita de día y de noche. Entonces, ¿qué dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruta a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Sabes, hermano? Usted va a crecer. Usted va a ser un cristiano, un discípulo firme en el camino del Señor. No será un cristiano que por ahí está. Usted será uno de los que sean, hermanos, columna y baluarte de la iglesia del Señor. Usted será, hermanos, un hermano ejemplo de motivación. Usted será una bendición para la iglesia, para los hermanos, porque usted está creciendo, porque usted es un árbol fuerte que se alimenta constantemente de la palabra del Señor. Usted es el que levanta a otros, usted es el que motiva a otros, usted es el que en verdad dice: esto es la voluntad de Dios, este es el camino que debemos seguir. Usted es un cristiano que está dando frutos en gran manera. ¿Por qué? Porque usted se deleita de día y de noche en la palabra de Dios. Este fue el primer versículo que me dio el pastor Alberto González. Este es el primer versículo que me hizo memorizar. Este es el primer versículo que me dijo: no serás como árbol plantado. Si tú estás en la palabra, si tú amas este libro, si tú te deleitas en las palabras del Señor, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¡Qué precioso! ¡Qué deleite, hermano! Muchos cristianos, hermanos, han dejado la Biblia. Están pensando, hermanos, ¿cómo podrás ser un cristiano de bendición? ¿Cómo serás un cristiano firme? Un cristiano que año a año demuestra que verdad le conoce a Dios. ¿Cómo tú puedes decir que tú le conoces a Dios cuando tú mismo das un mal ejemplo a tus hijos? Cuando tú mismo dices que es verdad, que tú conoces a Dios y tú no te ven tus hijos leer la palabra de Dios. Tú no te gusta congregarte, no te gusta vivir la palabra, no la obedeces. Entonces, ¿cómo puedes decir que has nacido de Dios? Porque el que ha nacido de Dios va a empezar a deleitarse. Puedo comprender que alguien que es nuevo en la fe todavía desconocía esto, entonces por ello esa persona descuidaba esto, pero ahora lo sabes. Porque conforme pasan los años, usted tiene que tener un tiempo en la palabra del Señor. Usted, hermano, no va a estar firme y fuerte en este camino. Usted será, hermano, llevado por cualquier viento de doctrina y usted será vencido. Usted no podrá estar firme en este camino porque necesitas hermanos, este agua que te alimente, que te fortalezca, que te dé las fuerzas que necesitas para poder crecer en este camino. Oh, hermanos, en verdad la palabra de Dios es tremendo. No hay cristiano firme, no hay cristiano fuerte, no hay cristiano que dé testimonio a todos que en verdad tú estás agarrado de Dios sin la palabra del Señor. Tú puedes decir muchas cosas, puedes anunciar muchas cosas, pero la verdad evidencia que si tú estás en la palabra, tú estás firme. No es que no haya problemas, no es que no haya aflicciones, no es que no tengamos circunstancias difíciles. Todas ellas tienen que venir en nuestra vida, pero usted tiene la fortaleza de Dios porque usted se está nutriendo, usted está nutridito, usted está nutrido con la palabra de Dios. Y si usted en verdad le conoce, ella será tu meditación. Usted amará la palabra, usted querrá comer, alimentarse siempre de la palabra de Dios. Muchas veces, hermano, a la palabra de Dios lo ponemos a un lado. Pensamos, bueno, voy a ser un buen cristiano simplemente porque ya creí en el Señor y ahí se acabó. Este libro, hermano, no es un libro de letra muerta. La palabra de Dios dice es viva y eficaz. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, o sea, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16, 17.
para que estés preparado para toda buena obra. ¿Sabes por qué muchos no tienen obras? Porque no se alimentan de ella y no pueden hacerlo. Y una de las cosas que puede estar pasando en esa vida es que no ha nacido de Dios. No ha nacido de Dios. Y sabes, hermano, ¿por qué te tengo que reiterar y repetir, hermano? Porque cuando Cristo venga, no vendrá por religiosos. No vendrá por aquellos que dicen que han creído en Cristo. No vendrá por aquellos que dicen que en verdad son de Él. Vendrá por aquellos que en verdad amaron su palabra y la obedecieron. Porque si usted no ama su palabra y usted no la obedece, usted no se irá. Porque usted no le conoce a Dios, porque usted no ha nacido de Dios. Por eso es que usted no tiene un deseo de Dios. Y si usted me dice, pastor, sí, yo he confiado en Jesús, entonces arrepiéntete, pídele perdón y dile, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque tú sabes que es pecado ante los ojos de Dios haber dejado su libro, haber dejado la palabra de Dios, haber dejado este camino, hermanos. Porque sin ella usted no podrá practicar lo que Dios ha dicho. Porque si cristianismo sería que tú solamente agarras tu Biblia o lees o te pones a orar y nada más, fuera eso. No, hermanos, aquí está todas las reglas, los estatutos, los decretos, los mandamientos, la ley que Dios quiere que tú sepas y que tú y yo como iglesia practiquemos y obedezcamos. Pero si tú no has nacido de Dios, a ti no te importa lo que Dios dice. Tú vas a querer hacer lo que a ti te da la gana. Y tú vas a querer hacer como tú quieres. Pero no lo harás como la palabra de Dios enseña. Por ello, hermanos, ahora estoy enseñando sobre el discipulado. ¿Sabes? Ser un discípulo de Cristo no es, hermanos, ser un creyente. Es un seguidor fiel que obedece a su amo, a su Señor, a su Maestro. No puedes decir que eres discípulo de Cristo y no obedeces, no sigues. Hoy, por ejemplo, hablamos que un discípulo de Cristo se manifiesta, se evidencia por el amor que tiene hacia sus hermanos. Y ese amor no es decir yo amo a mi hermano, sino que ese amor se practica en la vida práctica. Mes a mes, semana a semana, año a año, usted va a amar a sus hermanos, aún con sus deficiencias, aún con sus errores, aún con sus defectos, porque usted sabe, hermano, que Dios te ha dicho que ames. La palabra de Dios es tu alimento espiritual. Un hijo verdadero, un discípulo de Cristo, debe estar en la palabra. No hay opción. Esto no es una opción, porque esto es en consecuencia. ¿Qué evidencia que tengo hambre de esta leche que he nacido de Dios? Si tú has nacido de Dios, en este reino, en esta familia, su alimento es la palabra de Dios. Y antes que vayamos, hermanos, a otros textos, quiero que puedas ver en el Salmos 119:30, ¿qué dice la palabra? Hermano, la palabra de Dios cumple tremendas funciones en nuestra vida, como alimento en nuestra vida. Mira lo que dice la palabra, capítulo 119 de Salmos, versículo 30, dice la palabra del Señor. Versículo 130 dice la palabra, 119, 130 de Salmos dice la palabra de nuestro buen Dios, dice la Escritura. Mira que dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Qué hace la palabra? Hermanos, dice alumbra. La exposición de tus palabras alumbra. Hermano, esta alumbra. Es como agarrar una linterna en la noche, porque la Biblia nos dice que el mundo es tinieblas. Si vamos a andar en este mundo y vamos a andar correctamente y no vamos a tropezar en este mundo, necesitas la luz de la palabra de Dios para que alumbre el camino que debes andar. Por ello, aquel que está creciendo en la gracia del Señor, hermano, está
aprendiendo y está entendiendo que necesita ser alumbrado por el Señor para andar en este mundo perverso lleno de tinieblas, para que usted en esa tiniebla tenga la luz de Dios. Dice alumbra, y usa este mismo Salmos en el 105 dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este libro, hermanos, como alimento, como, hermanos, nuestra leche espiritual, hermanos, con ella Dios nos alumbra, nos dice dónde andar, cómo vivir, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen discípulo, cómo ser un buen seguidor de Jesús, cómo darle gloria a Dios, cómo verdaderamente, hermano, manifestar que Cristo me salvó, que Cristo me dio una nueva vida. Esto es el libro que te alumbrará. Este es el libro, hermanos, el espejo de Dios que te hará ver primero cómo estás tú para que puedas alumbrar a los demás. Yo te hago una pregunta. ¿Estás alimentándote de la leche espiritual? ¿Le conoces a Dios? ¿Has nacido de Dios? Porque si no has nacido de Dios, no te interesará lo que Dios ha dicho. Tendrás todas tus excusas. Pero ¿sabes quiénes están en el infierno? Están todos aquellos que solo se han excusado. Y sabes una cosa, si en verdad le conoces a Dios, este libro es tu deleite. Tú vas a meditar en ella. Vas a dar un tiempo especial para adorar a Dios. Este libro no puede salir de una familia. Si este libro ha salido de la familia, también ha salido Dios de esa familia. ¿Y por qué ha salido? Porque entonces no le conoces. Porque el que nace de Dios, desea la leche espiritual. Cuando nace un niño, lo primero que hace ese niño, automáticamente va al seno de su madre y fusiona. Empieza, como dice, a tomar su leche. Porque ese ser tiene vida. Si usted tiene vida en Cristo, usted tiene que estar en la palabra. Si usted no está en ella, solo hay dos opciones. Número 1, no has nacido de Dios y necesitas a Jesús como tu Salvador y Señor. Número 2, es que has pecado contra Dios, estás rebelde contra Dios y necesitas arrepentirte y decirle: Señor, perdóname por dejar de alimentarme de la leche espiritual. Y eso significa, hermano, que usted no solamente literalmente usted se alimenta de ella, sino es que a través de ese alimento usted empieza ahora a fortalecerse, a practicar y a obedecer los mandamientos de Dios, porque usted conoce lo que Dios ha dicho. Pero si usted no obedece, no sigue lo que Dios ha dicho, ¿por qué dices Señor, Señor, dice el Señor, y no haces lo que yo te mando? No puedes decir que conoces a Dios si esto no te interesa, si esto no tiene importancia para ti. ¿Estás lleno de excusas? Hay una condenación eterna. Es por eso que predicamos a Cristo Jesús. Él es el que puede perdonarte y salvarte. ¿Y por qué te digo esto? Porque, hermanos, mucha gente es religiosa, no le conoce a Dios. Ha dicho un día que cree, pero solamente es religiosidad. Pero escúchame una cosa, si en verdad naces de Dios, la obediencia es base fundamental en toda área. Si usted dice, no, esto voy a obedecer y esto no, hazte una pregunta, ¿por qué? Escuche una cosa, ¿has nacido de Dios? Usted, como niño nacido, se deleitará, quedará la leche espiritual más y más, porque sabes que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios. Esta enseñanza continuará porque la palabra de Dios nos va a decir, David nos va a decir, hermanos, ¿qué sucede? ¿Qué hace la palabra en una vida en Cristo Jesús? Y esto evidencia que una persona, hermanos, está robusto, se está alimentando la palabra del Señor. A mí no me tienes que decir, sí, pastor, lo leo. Sino Dios dice, esto se va a evidenciar en tu vida cotidiana. Cómo estás actuando, cómo estás viviendo y cómo esto en verdad te está ayudando a seguir este camino. Si Dios te ha hablado y tú no tienes a Dios, entrega tu vida a Jesucristo. Reconócele como tu Salvador y Señor. Arrepiéntete de todos tus pecados y ven a Jesucristo, reconociéndole como tu Salvador y Señor. Y si tú dices, pastor, yo sí he nacido de Dios, yo he creído en Él de todo corazón, entonces, hermano, hermana, este libro debe estar en tu casa y debes meditarlo de día y de noche para que seas árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Nunca se apartará, le dijo el Señor a Josué, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella para que obedezcas conforme a lo que está escrito. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabes qué? Si eres hijo de Dios y usted está desobedeciendo, Él va a tener que disciplinarte porque te ama. Pero si no le conoces, Él no te va a disciplinar porque no eres su hijo. Solo Dios disciplina a sus hijos. Y si hoy Dios te ha hablado, arrepiéntete antes que venga la disciplina. Y si no tienes a Jesús, recibe a Jesús como tu Salvador y Señor. Que Dios me lo bendiga. Esta enseñanza continuará. Oremos, por favor. Amado Padre, Señor del cielo y la tierra, te doy gracias por tu palabra, Padre. Tú hoy, Señor, nos enseñas, hoy nos redarguyes, nos reprendes, Padre. Tu palabra, Señor, es, Padre, nuestra leche espiritual, nuestro alimento espiritual. Sin ella el cristiano no puede crecer, porque, hermano, Padre, un cristiano verdadero, Señor, si ha nacido de ti, Padre, va a tener un deseo espiritual por las cosas tuyas. Si esa persona no tiene deseo a tu palabra, Señor, está demostrando que en verdad no te conoce, que en verdad no ha sucedido el nacimiento espiritual en su vida. Yo te ruego, Padre, que a través de este mensaje redarguyas, reprendas, corrijas, Señor. Y si hay aquí alguien de mis hermanos que está desobedeciendo, Señor, que pueda venir ante tu presencia y te pida perdón por sus pecados, por haberte desobedecido, Señor. Y también, Padre, aquellos que no te conocen, te ruego que los salves. Te ruego, Señor, que perdones sus pecados. Te ruego, Señor, que le des vida, Padre. Te ruego, Padre, que pueda entender que este alimento no lo desea cualquiera, solo lo desea aquel que ha nacido de Dios, aquel que ha nacido espiritualmente. Cuán cierto es cuando le dijiste a Nicodemo, de cierto te digo, no puedes entrar a mi reino si no naces de nuevo. Padre, ahí cambia todo. Un cristiano, Señor, se deleitará de la leche espiritual. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo, porque ha nacido de nuevo. Pero el que no ha nacido de nuevo nunca tendrá deseo de las cosas espirituales, tendrá todas sus excusas, pero nunca tendrá deseo. Y si hay aquí alguien, Señor, que en verdad ha confiado en Jesús y te está desobedeciendo, te pido, Señor, que le des arrepentimiento para que se arrepienta y vuelva, Señor, a la palabra y se alimente de la palabra y coma del pan espiritual, de esta leche espiritual, Señor, que necesitamos todos los días de nuestra vida para estar firmes y fuertes y ser como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Gracias por tu palabra, bendígalo en cada corazón. Tu palabra nunca vuelve vacía. Te pido esta gracia rogando tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén.